En este espacio breve vamos a tratar de dar algunas definiciones o conceptos generales. En primer lugar, ¿qué entendemos por salario? Y allí, si bien podemos invocar alguna doctrina o algún convenio internacional que nos define lo que es salario, de forma sencilla podemos decir que es todo beneficio, toda ventaja que obtiene un trabajador por el desempeño de su tarea en una relación de subordinación. Es decir, salario es toda ventaja o beneficio que debe abonar el empleador por el trabajo que recibe del trabajador. El salario tiene varias clasificaciones. Podemos clasificarlo como salario nominal, salario real, salario mínimo, salario vital o salario justo. Hay otras clasificaciones según la forma en cómo se calcula, la forma en cómo se determina. En este caso creo que nos parece importante definir tres conceptos. ¿Qué es salario mínimo? Y por salario mínimo entendemos aquel salario mínimo legal, es decir, es el mínimo que se puede pagar de acuerdo a lo establecido por la norma. Después tenemos dos conceptos que van unidos al salario mínimo, pero que son distintos, el salario vital y el salario justo. El salario vital es aquel necesario para que una persona pueda desarrollar o satisfacer sus necesidades más elementales. No es un salario legal, es un salario vinculado a las necesidades personales. Y el salario justo es aquel salario que según determinada circunstancia, de espacio, de tiempo, se considera que es el más ajustado o el más justo que se debe abonar. Es un concepto más bien ético o moral, en tanto que el segundo, el concepto de salario vital, es un concepto económico o social, y el otro, o el primero que hemos referido, salario mínimo, es un concepto jurídico, fundamentalmente jurídico. Ahora bien, el salario puede ser en especie o en dinero. Y el salario puede ser fijado a través de distintos mecanismos. El contrato individual, la fijación unilateral por el empleador o los mecanismos colectivos, ya sea a través de la negociación colectiva, a través de mecanismos o organismos de carácter tripartito, como son los consejos de salario, o también mediante otros mecanismos, como puede ser a través de la legislación o un decreto del Poder Ejecutivo. En nuestro país, los salarios han pasado por distintas etapas en cuanto a su fijación y determinación. Entre las primeras experiencias, por ejemplo, la fijación a través de legislación para el salario mínimo de la actividad rural, o a través de acuerdos o negociación colectiva para el caso de los trabajadores de la industria o del comercio. Junto con estos conceptos que nos ubican y nos dan una noción general de salario, es bueno recordar algunas normas sobre las cuales se basan estos conceptos. En primer lugar, la Constitución de la República. Allí la Constitución de la República, en su artículo 54, nos dice que la ley ha de reconocer a quien se hallare en una situación de empleado u obrero un salario justo. La Constitución no define qué es el salario justo, pero hay allí establecido de que el salario que debe primar es el salario justo. Después tenemos dos normas, una que tiene que ver con la ley de Consejo de Salario, en su artículo primero define lo que es el salario mínimo, y después la ley, el Estatuto del Trabajador Rural, que también define lo que es el salario mínimo. Si leemos esos dos textos, esos dos artículos, esas dos disposiciones, vamos a saber que allí se establece que el salario mínimo es aquel destinado a satisfacer las necesidades materiales, morales y culturales del trabajador. Esa definición se acerca más al concepto de salario vital y tal vez el de salario justo, como se ha señalado. Va más allá del concepto meramente jurídico de salario. Hoy, actualmente, las dos grandes formas de fijar el salario son
los consejos de salario y la negociación colectiva. La negociación colectiva puede tener tanto lugar en el marco de los consejos de salario como también en la negociación bilateral en la empresa o por rama de actividad. El sistema de consejos de salario, un organismo que fue creado allá por la década del 40, que nace de una comisión investigadora sobre la situación social de los trabajadores, que en aquel momento era muy malo. De esa comisión investigadora se propone la creación de un organismo para determinar los salarios mínimos, que a su vez permite al país cumplir con algunas obligaciones internacionales, fundamentalmente con el artículo 26, que en aquel momento vigente, convenio 26 sobre fijación de salarios mínimos, obligación de establecer un sistema de salario mínimo. Bien, el Consejo de Salario nace justamente como un mecanismo de fijación de salarios mínimos múltiples, por rama de actividad y por categorías. El otro mecanismo para fijar salarios en general es la negociación colectiva clásica o bipartita entre empleador y trabajador. También tenemos un mecanismo de fijación de salario mínimo que es a través del decreto, previa consulta con el Consejo Superior Tripartito, el Poder Ejecutivo fija un salario mínimo de carácter nacional. Ese sí opera como un mínimo básico, como un mínimo legal, que no se puede transponer bajo ninguna causa.